Creemos que el Señor tiene control de todas las cosas, amén. Tiene el control de todo lo que somos, de todas nuestras vidas y de todo nuestro existir y de nuestro país también. Al Señor no se le sale de las manos. Que Dios los bendiga a todos una vez más. Bienvenidos mis hermanos, que Dios los guarde. Es una noche de mucha bendición. Hoy, tercer y último día de estudio bíblico de la semana. Bienvenido. Vamos a disponernos y vamos a abrir la poderosa palabra del Señor en primera carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3. Déjeme le recuerdo algo. Si usted y yo, mi hermano, como cristianos, como hijos de Dios, no tomamos la vida cristiana y cada culto y cada servicio no lo tomamos como una escuela bíblica, ¿sí? Si para nosotros el evangelio es una religión, estamos mal ubicados, no estamos bien, no estamos correctamente enfocados. ¿Cuándo la vida cristiana se convierte en una religión? Cuando pensamos que nos hace cristianos ir a una iglesia, ¿sí? Ir a una congregación, que eso me hace cristiano. Pues bueno, Dios nos movió el piso en este tiempo y nos cerró las iglesias y entonces, a ver, ¿qué te hace cristiano? Es como la reflexión de Dios, no una de tantas en esta cuarentena que acaba de pasar. ¿Qué te hace cristiano entonces? Si te hacía cristiano ir a la iglesia, bueno, ya no hay congregaciones abiertas, están cerradas. ¿Qué te hace cristiano? ¿Sigue siendo cristiano o ya no? Y empezamos, el Señor empieza a confrontarnos. Entonces, si usted y yo tomamos la congregación, cada culto, cada enseñanza que escuchamos como un aprendizaje, como una escuela, y tomamos apuntes tal como una universidad, para que no se nos olviden pequeños detalles, porque usted y yo podemos comprobar que si le dejamos todo a la memoria, se nos olvidan muchos detalles. Podemos recordar cosas importantes, pero hay detalles que se nos pueden olvidar, y por eso tenemos que apuntar, debemos apuntar, porque si sencillamente pues nos congregamos y venimos, escuchamos y nos vamos, pues simplemente puede ser que hayamos cambiado de parroquia, ¿no? Que ya no vamos al parque, sino que vamos acá. Y cambiamos de parroquia y simplemente vamos porque hay que ir, escuchamos, oramos y nos vamos. Pero si entendemos que esto se trata de aprender principios de conducta, principios de vida, entonces usted no se va a sentar frente a la transmisión, o cuando venga a la congregación no se va a venir a la congregación, al culto, sin su libreta de apuntes, sin su esfero y sin su Biblia, para que cualquier cosa que usted escuche que no sea correcta, como Dios nos ha venido hablando esta semana, usted lo pueda apuntar, lo resalte, lo ponga en rojo en un círculo y le ponga a un lado estudiar. Si algo usted recibe, escucha y no lo entiende muy bien, entonces lo resalte y lo tenga presente, y esta noche o mañana en su devocional usted pueda decir: voy a estudiar esta parte porque no la entendí y no la tengo clara, y no sea que me estén diciendo cosas que no son bíblicas, y nos ponemos a estudiar. Bueno, eso es una vida cristiana. Eso es querer aprender realmente a vivir en el reino de Dios. Le repito, Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a vivir el reino de Dios. Y cómo vivir en el reino de Dios está contenido aquí en este gran libro, grande de importancia, pero también grande en páginas. Y por eso es importante que nosotros podamos ser buenos estudiantes. Es la recomendación que le hago. Entonces, con su libreta y su Biblia, segunda a Timoteo 3:14, donde dice la Biblia: pero persiste tú, escuche, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. La Biblia en ningún momento dice que la salvación es por la fe en Bethesda. La Biblia nunca dice que la salvación sea por la fe en un ser humano, en un apóstol, un profeta, un pastor. No, la fe en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice estos dos versículos juntos. Nos recomienda el Señor: persiste tú. Persiste en lo que has aprendido.
Dios nos ha venido hablando toda esta semana de comprobar y revisar muy bien que lo que vivamos, que lo que aprendamos y que lo que se nos predique esté conforme a la palabra de Dios. Dios nos ha recomendado y nos ha enseñado toda esta semana a que no perdamos de vista por ningún momento la Biblia, que no perdamos de vista por ningún momento la palabra de Dios. Vamos a hacer un negocio, tengamos en cuenta la Biblia. Es que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que ser cristiano envuelve toda nuestra vida. Ser cristiano no es solamente en la congregación, no, ni cuando oramos, ni cuando leemos la Biblia solamente, no. Ser cristiano, ser hijo de Dios, abarca toda mi vida. Entonces, si yo voy a hacer un negocio, yo voy a tener en cuenta a Dios y me voy a ir pensando y voy a revisar lo que estoy haciendo en ese negocio, si lo estoy haciendo conforme a los principios de Dios. Si entonces yo voy a tomar una decisión en mi vida, voy a tomar una decisión en mi empresa, en el trabajo, en el negocio que tengo, me voy a cuidar de tomarla conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos dice, persista. Persista en lo que ha aprendido. Persista, ¿qué es persistir? O sea, como una goterita, ¿sí o no? Como una goterita, pin, pin, dele, no se canse, dele, dele y dele. Pues tanto así que la goterita va abriéndole huequito a la roca, ¿no? Impresionante. ¿Por qué la gotera le abre huequito a la roca? Por la persistencia. Si la gota cayera 3, 4, digamos 500 veces nada más y luego se detuviera, no habría hueco ni habría marca de la gotera en la roca, no. Pero ¿sabe por qué está? Porque la gotera es dele y dele y dele millones y millones de veces y la roca va cediendo. Eso es persistir. Persistir es que aunque usted vea obstáculos, no me detengo. No me voy a detener aquí. No me voy a dar por vencido, no voy a persistir. Entonces hago esto y no me salió bien. Bueno, reviso qué fue lo que pasó, pero persisto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué has aprendido de Dios? Le recuerdo, venimos de un proceso. Y venimos de un proceso de revisar que lo que hayamos aprendido sea conforme a la palabra. Listo. Cuando usted y yo comprobemos que lo que estamos viviendo y lo que hemos aprendido sea conforme a la palabra de Dios y lo que no, ya lo hemos ajustado, entonces el Señor nos dice, excelente, así es que lo necesito. Pero entonces ahora persista. Pero entonces ahora no se dé por vencido. Pero entonces ahora dele, mijo. Porque si empezamos y nos metemos un poquito y vemos un poquito de resistencia y vemos que como que la cosa no es tan fácil y nos devolvemos, ahí no pasa nada. La Biblia dice, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí, dice el Señor. Entonces muchas personas, muchos cristianos entienden que la Biblia habla de una santidad financiera, habla de una honra a Dios con los bienes, habla de un diezmo, habla de una ofrenda, de una primicia, de una semilla, habla de cosas y principios fundamentales con respecto a las finanzas. Entonces ese cristiano entiende y dice, bueno, estoy fallando en esto, me voy a corregir. Y empieza corrigiéndose por el diezmo. Nunca había diezmado, dice, voy a diezmar. Pues la Biblia allá en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Bueno, voy a probar a Dios, voy a diezmar. Entonces diezma, saca su diezmo por primera vez. Y lo saca, ¡pum!, lo pone allí. Pero entonces está como a la expectativa y está temeroso. Y entonces él estaba esperando, o ella estaba esperando que por haber dado ese diezmo, entonces ya, ese mes tapado en plata, de una. Pero pues no fue tanto así, no fue así. Todo se vio como normal, todo se vio como que la cosa está bien. No, pero yo esperaba que, Señor. Y entonces empieza el cristiano como a perder el impulso, como a decir, ¿sí será? ¿Sí? Sí, pero es que ya lo leyó en la Biblia lo dice, lo entendió, lo vio, lo leyó, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué se va a devolver? Entonces, ¿por qué empieza a dudar? No, hágale, hermano. Persevere, persista.
en lo que va conforme a la palabra de Dios, solo en lo que hemos aprendido de las sagradas escrituras que tienen que ver con Cristo Jesús nuestro Señor. En eso persistamos. No persistamos en las cosas que no son de Dios. No persistamos en las doctrinas de hombres. No persistamos en las doctrinas antibíblicas. En eso no persistamos. Dios nos ha hablado esta semana. Vamos a ubicar y vamos a ajustar cada cosa a lo que dice la Biblia, las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero a lo que sí va conforme a la Biblia, pues persistamos. Claro. El marido era un patán. Era la cuota inicial. Usted ya sabe de qué. Y trataba a la mujer, mejor dicho, como a los zapatos los trataba mejor. Al perrito lo trataba mejor. Pero entonces entiende ese esposo, ese cristiano, entiende la Biblia, Dios le habla, mejor dicho, lo acorrala y le enseña y le muestra en la palabra, pero tiene que tratar a su esposa y tiene que tratar a su esposa bien y tiene que darle honor y tiene que tratarla como vaso más frágil. Y ese hombre, ay Señor, ayúdame, pero entonces lo entiende y dice, bueno, voy a hacerlo. Y entonces empieza a ablandar sus palabras. Y entonces empieza a ablandar sus miradas, sus gestos con esa esposa. Pero entonces pasó el primer día y bueno, como bien. Segundo día, chévere. Tercero, pero resulta que como al cuarto día esa mujer se le salió el tigre que lleva adentro y empezó a alegar y empezó a decir, y ese hombre aguante, y ese hombre muérdase la lengua, y ese hombre ahí. Y entonces empieza a pensar y empieza a decir, no, pero si ve, uno tratando, uno queriendo, uno haciendo el esfuerzo y vea, no se ve el resultado. Y ahí es donde el enemigo empieza a querer convencer al cristiano de que no, eso no vale la pena. No, vuelva atrás. Vuelva otra vez a remangarse las mangas y a ponerle sus cuatro en la cara. Vuelva otra vez a gritar que así era que lo respetaba. Mire, ya ni lo respeta. Tremendo. Pero espere. Cuando vengan esos dardos o cuando nuestra alma nos diga no vale la pena, vuelva a la Biblia. Revise que lo que usted esté haciendo esté en la Biblia. Así no le esté dando resultados. Si está en la Biblia, persista. Apunte grande ahí en su cuaderno esa palabra, persista. Si por el momento no le está dando resultado, persista, no se preocupe, espere, hombre. Porque es que venimos años y años atrás sembrando y sembrando una cantidad de mala semilla y queremos que de la noche a la mañana entonces eso se cambie. No, espere, estamos arrancando la mala semilla y estamos apenas empezando a sembrar una mejor semilla. Bueno, espere que dé fruto. Los agricultores saben de eso. El que invierte en tierra, el que invierte en cultivos, sabe que tiene que invertirle, tiene que invertirle. Y a los meses entonces es que da la cosecha y ahí sí puede gozar de alguna ganancia. Pero primero hay que invertirle, hay que esperar que produzca, hay que cuidarlo, hay que esforzarse, hay que trabajarlo. A veces nos desanimamos muy rápido. A veces ponemos un negocio, a veces tomamos decisiones en nuestras vidas y queremos ver resultados ya. Y entonces tenemos una necesidad y la palabra nos habla y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy, me arrodillo, me postro, Señor, tu palabra me dice y oro, y hablo en lenguas, aleluya, y me paro de ahí, miro y todo está igual. Entonces digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O para qué oro? ¿Para qué confío en Dios, Señor? Estoy necesitando plata y no quiero ir al prestamista y no quiero ir acá al gota a gota, pero es que oro y no me responde. Espérate, oraste 5 minutos y hace 3 minutos que terminaste de orar y estás renegando. Espérate, no, así no es. La Biblia dice persista, mano. ¿Sabe que uno de los buenos frutos de la fe, de los grandes frutos de la fe mejor, es la paciencia? Cuando uno tiene fe, entonces tiene paciencia. Usted y yo lo sabemos de memoria, ni para qué se lo pongo a buscar. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. ¿Sí ve que la fe es esperar? Bueno. Entonces, que ese fruto de mi fe, que también se llama obediencia, también me produzca paciencia. Y entonces
cuando yo vea la palabra y entienda que es lo que dice la palabra, entonces yo obedezco y yo tengo paciencia, porque estoy convencido que es esto lo que Dios quiere que yo haga, punto. Y entonces yo voy a empezar a ver que de verdad vale la pena agradar a Dios. Hay cosas milagrosas que pasan, claro que sí. Hay respuestas instantáneas que llegan a nuestras vidas, por supuesto. Pero por lo general nuestra obediencia es probada, nuestra fe es probada en nuestra obediencia. Y entonces como cambiamos y tomamos la determinación de cambiar, y como las cosas no se arreglan ya, entonces decimos, no, si ve, ¿yo para qué? Mire todo lo que hago, mire todo lo que me esfuerzo, todo lo que diezmo, todo lo que ofrendo, y mire. Bueno, hoy le estoy dando harto a los esposos, sigamos dándole a los esposos. Como al esposo que se le va a la esposa. Sí, el esposo, la esposa se cansó de su mal genio, de su desdén, de su menosprecio, de su grosería y patanería. Se cansó, mano, se cansó y se fue, lo dejó. Entonces ese hombre, y sí, ay Dios mío, devuélveme a mi esposa, Señor, yo me voy a corregir. Y entonces se mete en 3 días de ayuno, ora, y a la semana ya está mirando dónde vendrá mi esposa. Yo creo que viene allá en la esquina, ya con toda arrepentida de rodillas. Yo creo que sí. Y como no viene, y como anochece y pasa una semana más y no sucede esto, entonces empieza, Señor, pero vea, yo he cambiado, pero es que mire, he ayunado. Y el Señor en Isaías 58 dice, no ayunes como hoy. Porque lo que le reprocha el Señor en Isaías 58 precisamente a la gente, al pueblo, es que ellos ayunaban tratando de obligar a Dios a que le diera cosas. La gente ayunaba, y lo dice ese pasaje, ayunaba y dice, ayunamos y no hiciste caso. O sea, ¿cómo así? Estamos como sobornando a Dios para que nos dé cosas por el ayuno. Estamos haciendo sacrificios. Señor, mírame, 3 días de ayuno, estoy que me caigo. Señor, dame pues devolveme la esposa. Señor, mírame cómo estoy. No, el ayuno no es para eso. El ayuno no es para comprarle milagros a Dios, no. El ayuno, según la Biblia, según mi Señor Jesucristo, es para quebrantar el género de incredulidad que heredamos por generaciones, que si no tocábamos y no veíamos, no creíamos. Entonces el ayuno es para quebrantar esos yugos, esas ataduras de nuestras vidas, esa herencia de incredulidad, y que nuestra fe entonces por el ayuno crezca, se fortalezca y podamos creer por cosas más grandes y veamos la gloria de Dios. Para eso es, para que fortaleciendo nuestra fe, debilitando el género de incredulidad de nuestras vidas, entonces nuestra fe se fortalezca, y como nuestra fe se fortalece, entonces nuestra obediencia crece también. Y si nuestra obediencia crece, entonces las cosas a mi alrededor cambian, porque si yo cambio, las cosas cambian. Pero yo pretendo que yo siga igual, y que las cosas a veces tienen que cambiar, que todo el mundo a mi alrededor cambien porque son los malos, yo estoy bien. Y no es así. Dios al primero que quiere cambiar es a mí. Entonces hay que persistir, hay que perseverar, hay que estar ahí consistentemente, haciendo lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha dicho. Pero persiste tú. ¿Sabe que esa frase, sabe que me suena esa frase? Como cuando el papá le dice a uno, o bueno, alguien, la profesora en el colegio le decía a uno, todos son indisciplinados, todos son malos estudiantes, persiste tú en lo bueno. O sea, tú, no le puedo cuidar a los demás, no, tú persiste en lo bueno. Y ese principio poderoso que hemos aprendido, tenemos que recordarlo. Yo tengo que hacer lo bueno, no importa que los demás no lo hagan. No importa que yo sea el único haciendo lo correcto, no importa, persevere haciendo lo correcto. Aunque los demás hagan lo malo, aunque aún cristianos, hermanos míos, no quieran hacer lo correcto, no se quieran corregir en alguna área que Dios me ha enseñado, que Dios me ha mostrado, no importa que ellos no se quieran corregir, no importa que ellos no quieran hacer lo correcto, no importa, yo sí voy a hacer lo correcto porque Dios me lo enseñó a mí, me lo permitió entender a mí. Es lo que dice la Biblia. Es lo que el Señor está como diciéndonos, como aconsejándonos. Pero persiste tú, no importa lo que hagan los demás, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, en lo que el Señor nos ha convencido. Persistamos, iglesia, persistamos.
en la santidad, persistamos en la consagración, persistamos, mi hermano, en la mansedumbre, en la humildad, persistamos en ello. Ahí constante siempre, sabiendo de quién hemos aprendido. ¿Usted de quién ha aprendido? ¿Usted de quién ha aprendido? Bueno, buena pregunta, apúntela ahí grande. ¿Usted de quién ha aprendido en su vida cristiana? Pues esperamos que del Señor, ¿no? De la palabra. Hemos tenido ejemplos, hemos tenido espejos, hemos tenido modelos, por supuesto. Pero que todos esos modelos siempre nos lleven a la palabra de Dios. Entonces, no olvidemos de quién hemos aprendido, no olvidemos las cosas buenas, no abandonemos lo correcto. Que porque entonces nos cambiaron de pastor y entonces el otro que llegó predica otras cosas y entonces, no, entonces ya no hay que seguir haciendo lo que habíamos aprendido. No, eso no. Ya podemos volver a ser amargados. Ya podemos volver a andar en la chuleta porque es que este es más chévere. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya me fui para otra ciudad y me estoy congregando en otra iglesia y aquí no, aquí son diferentes, enseñan otras cosas. Entonces ya aquí enseñan que el ayuno no, que el ayuno era el Antiguo Testamento. Qué bueno, entonces ya no tengo que volver a ayunar. No, espérate. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿de quién habíamos aprendido? Si usted le aprendió al pastor, si usted le aprendió a la doctrina, si usted le aprendió a Bethesda, pues apenas lógico. Pero si usted aprendió de Jesús y aprendió de la palabra, dice el Señor, persiste tú. Los demás no lo entienden, los demás no lo saben. No los juzgue, no los señales, no los menosprecies, pero persiste tú en lo que has aprendido. No importa que los demás no lo hagan, no importa que los demás no lo entiendan, persiste tú. Recuerdo cuando estaba construyendo, remodelando la casa que el Señor me regaló en la ciudad de Palmira. La entregaron en obra negra y el Señor me dio ideas y quise ampliar y demás cosas y cambiarle la fachada. Y entonces me averigüé y me dijeron, para poder cambiarle la fachada tiene que tener un permiso de planeación, de curaduría, radicarlo allí, pagar una licencia para poder hacerlo. Pero la misma gente me decía, pero eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace, ¿no? Y eso no lo revisan nunca. Eso no están pendientes de eso. Hágale. Yo le tengo miedo de ese hágale, yo. Es decir, hágale. No, ese hágale, no, espere. ¿Cómo que hágale? No, revisemos, no seamos facilistas. No, hágale. No, pero espere, es que yo no he aprendido así. Perdóneme, yo no he aprendido así. Fui, saqué la licencia. Efectivamente, nadie nunca, jamás me la revisó. Nadie jamás, ni por equivocación, volteó a mirar esa licencia que yo había sacado. No importa, pero es que el problema no es con los hombres, el problema es con Dios. Mi bendición viene del cielo, no de la gente. Y mientras yo esté agradando a Dios, Él me va a bendecir. Sencillo. Hermano, y yo veo la bendición de Dios. Yo lo he comprobado. Necio sería si me aparto de la legalidad que Dios me ha enseñado. Necio, insensato sería yo si me aparto de lo que Dios me ha permitido comprobar. Yo he visto la bendición, hermano. Mire, desde que me vine por acá, mi casa no la veo hace 5 años y medio, no la veo. Yo no la veo. He ido al valle, pero no me doy vueltas por allá para nada. Y Dios me ha puesto unos inquilinos impresionantes. He mandado a que me le den vueltica, que me la revisen cuando me la han desocupado. Perfecto, todo, completo, hermano. Es que hasta que uno no se mete y navega en la palabra, usted no va a comprobar que la palabra es verdad. Desde afuerita usted no va a comprobar. Desde afuerita usted se va a quedar diciendo, uy, no, pero yo no creo. Uy, no, pero eso, uy, no, yo no creo. Es que tampoco, no, espere, métase, vívalo y compruébelo. Si no es verdad, si le va mal, pues sálgase. Y con razón va a decir no. Pero es imposible que la Biblia no se cumpla. Y está la hora, hermano, bendición de Dios. Mire, al vecino, al que queda ahí al ladito,
y se lo cuento como testimonio y no me da alegría. Oré por él cuando me llamó y me comentó. Hermano, le vaciaron la casa, literalmente se la vaciaron, le cuadraron un camión ahí. Él no estaba un día, abrieron reja, le tenía de todo a esa casa. Le abrieron reja, le abrieron puerta y le vaciaron la casa completica, hermano. Televisores, muebles, lavadora, nevera, todo lo montaron en un camión y se lo llevaron. Y cuando él llegó, se había trasteado y ni cuenta se había dado. Mano, terrible. Pero caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, a mí no llegarán. Es que mi relación es con Dios. A ver, mi problema es con Dios, no es con la gente. Eso es. Y si yo me convenzo de que el que manda en mi vida es Jesús, y si yo me convenzo de que no importa lo que la gente diga, aún cristianos, aún ministros de Dios, tal vez me reprochen la legalidad, me reprochen la mansedumbre, me reprochen la humildad, me reprochen la obediencia a las autoridades. No importa si usted lo entendió y lo comprendió y lo aprendió de Cristo y de su palabra, persiste, por favor. Persiste tú, no importa lo que hagan los demás, persiste tú en lo que has aprendido. No desistas. Persiste, persevera hasta el fin. Eso es. Y es el llamado que Dios hoy nos hace. Asegúrate de lo que has aprendido, sea de Dios, de la palabra, y persiste. Y lo que no sea, y lo que comprobemos que no sea de la palabra, sino del mundo o de la religiosidad o del hombre, pues lo ajustamos a la palabra. Y cuando esté ajustado a la palabra, entonces persistimos. Porque mi bendición viene del cielo. Porque mi bienestar y mi bendición y el de mi familia proviene de Dios. Y si yo lo agrado a Él, tengo asegurado el resto. Eso es. Persiste. No se trata de agradar a la gente. No se trata de servir al ojo, al hombre, a la pupila de la gente. Se trata de tener contento a Dios. De eso se trata. La vida cristiana se trata de eso. Entonces, yo le repito harto, pero deseo que a usted no se le olvide y que a mí tampoco se me olvide. Persiste, persiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, escuche, ¿qué pueden hacer las sagradas escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la Biblia, lo que hablábamos ayer. Hacemos bien al estar pendiente de la Biblia. Hacemos bien al no apartarnos de la palabra del Señor. Hacemos bien, muy bien, porque las escrituras me hacen sabio. Me pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, que es por la fe en Cristo nuestro Señor. Las escrituras siempre me van a guiar a Cristo. Escúchelo. Las escrituras, la Biblia siempre me va a guiar a Jesucristo mi Señor. Por eso le repito lo que le dije anoche. Doctrina, enseñanza, lugar donde a usted no lo guíen a Cristo, sino que empiecen a enseñarle que esto también sirve, que el tarrito de aceite en el bolsillo, que el cuadrito, no, ahí no es. No, está en peligro. Porque la Biblia, toda la Biblia, de principio a fin, me guía es a Jesucristo el Señor. Siempre. Te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura, escúchelo, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y además es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Eso que a veces sentimos, eso que por lo general sentimos, diría yo, cada vez que escuchamos una palabra, una predicación, no como que se incomoda, como que, uy, Dios mío, pero ¿por qué? Y caemos en cuenta, uy, yo como que estoy haciendo eso, sí, como esa incomodidad. Bueno, eso el Señor te está redarguyendo, para eso es la Biblia también. El Señor te enseña, el Señor me enseña, el Señor nos redarguye, el Señor nos corrige, nos da los juguetazos que necesitamos para que nos corrijamos, pero para que no nos salgamos del camino de Él. Para instruir en justicia. La justicia de Dios, hermano, es lo que Dios nos ha enseñado, es de lo que no nos podemos apartar. La justicia de Dios.
¿Cuál es la justicia de Dios? Los mandamientos muy pequeños. Esa es la justicia de Dios. Aquellos mandamientos que pensábamos que podíamos elegir si hacerlos o no hacerlos, si cumplirlos o no cumplirlos. Aquellos que están consignados en el Sermón del Monte y en algunos otros lugares de la Biblia más, que considerábamos tan pequeños, tan insignificantes, tan de poca importancia, que podíamos elegir si hacerlos o no hacerlos, si cumplirlos o no cumplirlos. Esa precisamente es la justicia del reino de Dios. Esa precisamente es la justicia de Dios. Porque para el mundo es justo que entonces si te insulta, entonces yo también insulto. ¿Pero por qué lo insultaste? Pues es que él me insultó. Ah, no, para el mundo eso es justo. Ah, pero es que este me golpeó. No, pero es que él también me golpeó. Ah, no, eso es justicia para el mundo. Pero para Dios, ¿qué es justo? Para Dios es justo que si te dan en una mejilla, no respondas poniéndole colorada a la otra mejilla al otro. No, para Dios es justo que pongamos la otra mejilla. ¿Sí? ¿Le parece volverse un tonto? Pues no sé. Pero la Biblia lo dice. No responda. No, al agravio no responda. Al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Vienen a quitarte la túnica, dele también la capa. Te quieren venir a agredir, a hacer daño, déjelo que lleven eso. Y antes añádale. Dele ñapa ahí. Ñapa, ¿sí conocen eso? Bueno. Encímele algo, pues. Esa es la justicia de Dios. Ame a su enemigo. No, la gente dice su enemigo. No. Ore para que Dios lo corte. Muchos cristianos decían en otro tiempo, ¿no? El enemigo, ese brujo que viene a echarme agüita ahí a la puerta y me la tiene toda manchada con sus porquerías y que me tiene alumbrado allá en su altar. Esa suegra que no hace sino desearme lo malo. No, yo voy a orar es para que Dios la corte. Uy, nos creíamos, mejor dicho, los super ultras y creíamos que Dios era nuestro sicario personal. Señor, corta a mi suegra. Padre, al vecino que me hace, córtalo también. Ah, no, pues entonces el de la moto, Dios, pues. No, mano, así no es. Dios dice, a los enemigos, ámelos. ¿Cómo ama uno a alguien que lo quiere ver mal, que lo quiere ver muerto? Eso es un enemigo. Eso es lo que califica como enemigo para nosotros. ¿Cómo amarlo? Pues sí, Dios dice, ámelo. Y si Dios dice ámelo es porque el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de hacerlo de verdad. Sí. Y es más aún, ¿le parece mucho amarlo? Pues el Señor dice, si tiene hambre, dele comidita. ¿Tiene sed su enemigo? Usted ve que está como cansadito de insultarlo, como que se le secó la lengua, la garganta de decirle groserías. Vaya, dele agüita para que siga. Para que con libertad y ojalá un poquito de miel de abejas pura para que le lubrique la garganta y pueda con libertad seguirte insultando. Esa es la justicia de Dios. Y el Señor dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. En eso nos va a instruir la palabra del Señor. Y dice, a fin, óigalo, a fin. O sea, ¿a dónde apuntamos? Recuerda la palabra perfección que leíamos, estudiábamos, creo que era la semana pasada. Perfecto, alguien perfecto y perfección que quiere decir el final de un proceso. Recuerda, yo se lo leía, el final de un proceso en el original griego quería decir eso, quería decir el punto a donde se apunta, la meta final, el punto de llegada, el fin, el resultado. Eso quiere decir la palabra perfección. Y dice el Señor a fin, o sea, apuntando de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no sé si para usted sea una buena noticia, pero el Señor quiere que seamos perfectos. Y todos los días nos habla de perfección. Y quiere que ajustemos las cositas muy pequeñas, las ajustemos a la Biblia. Oiga, mire, ¿usted cree que yo aquí me paro a dispararle y usted no más? No, mano. Ay, ese seminario de la semana pasada de la lengua todavía me tiene en jaque mate, todavía me tiene corrigiendo cosas. Se lo digo delante de Dios. Todavía el Señor me ha mostrado por allí unas tantas cositas que yo digo, yo pensé que yo ya había aprendido, man. Pero ahí estamos, de eso se trata. Porque Dios nos quiere perfectos. Y si usted desea la idea de perfección porque dice, ay no, perfecto solo Dios. Yo por eso sí puedo seguirme enojando. Yo por eso puedo seguirme airando. Por eso puedo seguir poniéndome rojo y que se me brote la vena aquí. Y insultando a todo mundo cuando se me sale el chuki. Porque pues perfecto solo Dios. No, eso es mediocridad.
Eso es mentira del diablo, eso es pura mediocridad que el diablo nos quiere meter. No, el Señor dice: seréis perfectos, y todos los días se lo repito, me parece, pero el Señor nos lo recuerda: seréis perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Seréis vosotros perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Seréis vosotros santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces Dios nos quiere perfectos. ¿Sabe? Este proceso en el que el Señor nos ha metido, este proceso se llama vida cristiana. Y este proceso llamado vida cristiana es con el fin, escúcheme, apunta a que nosotros podamos ser perfectos, a que algún día podamos llegar a ser perfectos. Y el que camine por el camino, el que ande por el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Pero por resignarnos a la mediocridad, por resignarnos a las cosas que nos parecen muy difíciles o que no tienen importancia, por eso Dios no ha podido bendecirnos todo lo que nos quiere bendecir. Por eso el Señor no ha podido bendecirnos y derramar sobre nuestras vidas las bendiciones que hace rato quiere derramar sobre ti, porque nos quiere perfectos y nosotros no nos hemos dejado. Porque nos quiere perfeccionar. Hierro con hierro se aguzan, hierro con hierro se afilan, y así mismo el amigo con el amigo se perfeccionan, dice Proverbios. Pero estamos rechazando a todo el que el Señor nos pone a limarnos, a afilarnos. No lo rechazamos, lo apartamos de nosotros, lo aborrecemos. Decimos: es que es el diablo, es que este pastor no es, y andamos de iglesia en iglesia, que porque allá me la montaron y aquí también, y es que este hermano, mejor dicho, le di envidia por lo bueno que soy. Y andamos huyéndole al proceso todo el tiempo. Y andamos huyéndole a aquellas personas que Dios pone a nuestro lado para perfeccionarnos. Le huimos todo el tiempo. Entonces le estamos huyendo a la perfección. Nos quedamos ahí y nos estamos devolviendo y no nos damos cuenta. Dios no nos puede bendecir más, hasta ahí nos puede bendecir. Él nos quiere llevar a otros niveles, pero necesitamos más fe. Y la fe produce obediencia, y la obediencia produce paciencia. Pero como no obedecemos, como no crecemos, pues no pueden venir más bendiciones. Tenemos que crecer en la fe, y creciendo en la fe crecemos en la paciencia y en la obediencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hombre, varón o mujer. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el fin, es el cometido de Dios con nosotros, que usted y yo no seamos gente que dañe a otros. No puedo creer, no me cabe en la cabeza cómo una persona, un hijo de Dios, un ministro del Señor, acepta empezar a ser un instrumento del diablo para dañar la gente, para dañar las vidas. No, Dios quiere, a través de su palabra, hacernos perfectos y completamente preparados para que todo aquel que se acerque a nosotros, para que todo aquel que tenga algún contacto con nosotros, reciba una bendición, reciba bendición de Dios. Tengamos nosotros para darle cosas buenas y no cosas malas, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es. Y no que se nos arriman, medio tienen contacto con nosotros y ya están poniendo quejas, que mire que se me quedó con esto, que mire que le presté y no me pagó, que mire que me está seduciendo la mujer, que mire que... No es así. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuándo no es así? Cuando el ministro, el hombre de Dios, cuando el cristiano, el hijo de Dios, se resigna a ser un instrumento del diablo. ¿Cuándo? Pues cuando se aparta de la Biblia. Pues cuando se desvía, cuando deja de mirar la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando deja de revisar y de observar la palabra de Dios todos los días, entonces ahí se desvía, ahí se le daña el corazón, ahí se empieza a resignar a lo malo. Y se perdió, mano, se perdió, se le fue la luz, la dejó por allá tirada. Estás andando en tinieblas, en oscuridad, pensando que lo ves todo y estás oscuro. Como aquella iglesia que el Señor en Apocalipsis le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres ciego, pobre, desnudo. Eso pasa si nos apartamos de la Biblia. Eso pasa si nos apartamos del modelo de nuestro Señor Jesucristo. Eso exactamente. Lo contrario a lo que está diciendo el versículo 17 es lo que pasa si nos apartamos de la palabra de Dios.
Pero si no nos apartamos de la palabra de Dios, entonces vamos a ser hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y entiéndase perfecto por aquel que se deja perfeccionar. Y entiéndase perfecto no como aquel que no comete errores, sino que los comete y los reconoce y los corrige y los confiesa delante de Dios para que Él nos ayude a corregirlos. Eso es perfección en el reino de Dios. No que no cometamos errores, todos los días los cometemos y los vamos a cometer porque estamos en este cuerpo. Pero el que es perfecto es aquel que no se llena de orgullo y de soberbia pensando que es el mejor de todos y que es el super ultra y entonces ya me las sé todas y no acepta corrección. No, es aquel que es humilde, que es manso, que escucha, que cuando lo corrigen escucha, presta atención y entonces Dios viene y trae y lo corrige, le muestra su pecado, le muestra su error. Él confiesa, reconoce, se humilla y se aparta de eso y se corrige. Eso es perfección, eso es. Y es una persona preparada para toda buena obra, no preparada para lo malo, no preparado para que el que se le acerque le enseña mañas, le enseña a ser ilegal, ilícito, deshonesto, no. Todo el que se le acerque es bendecido por la palabra de Dios. Por último, vaya a Mateo, por favor, capítulo 24, desde el 11, leámoslo desde el 11, Mateo 24, 11. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13, subráyelo, enmárquelo, resáltelo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de la venida de Cristo, está hablando de los tiempos finales y está hablando de todo lo que va a suceder. Oiréis de guerras, os entregarán a tribulación, el hermano entregará a su hermano, se levantarán falsos profetas, muchos dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Todo eso lo dice, pero el Señor dice, ante toda esa apostasía, ante todas esas cosas que se vienen en los últimos tiempos, que es lo que usted y yo estamos viendo hoy en día, dice la palabra de Dios, pero más el que persevere, escuche, persista, persevere, las palabras claves de hoy, mas el que persevere hasta el fin, no es los primeros días, no es los primeros 10, 20 años de evangelio y luego me canso y me vuelvo un pecador, no, el que persevere hasta el fin haciendo lo bueno, lo correcto, lo justo, lo que es de Dios, lo que es correcto, lo que realmente dice la Biblia que es justo, entonces este será salvo. A pesar de que la gente se desvíe, a pesar de que la gente se vaya y corra tras vientos de doctrinas, tras engaños, tras falsos cristos y falsos profetas, dice el Señor, pero tú persevera, pero tú persiste hasta el fin y entonces tendrás la corona de la vida que está preparada para aquellos que se han guardado para Dios. ¿Cómo logramos eso? No perdamos de vista la Biblia. ¿Cómo lo logramos? No bajemos nuestras defensas espirituales ante nadie, ante ninguna enseñanza. No le coja confianza a los ministros, no, el que sea, yo, mi papá, el que sea, escúchelo con sus defensas arriba, revise todo lo que le enseñen, revíselo por la Biblia y si está la Biblia, amén. Y si la Biblia lo respalda, amén, es mío, me apropio de ello y lo pongo por obra. Pero ojo que se puede salir de la Biblia algo y vamos a estar pendientes de ello. Amén. Ese es nuestro seguro de vida y no me canso de decírselo. El que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Ese es. No el que se deje emocionar y al final tuerza su camino. No. El que persevere hasta el fin. Ese es.